Hoy vamos a preparar pan casero y para ello vamos a necesitar harina de trigo, 450 gramos, también semolina fina, unos 300 gramos, una cucharada de azúcar y una de sal, 100 mililitros de leche, 17 gramos de levadura fresca de panadería y 2 cucharadas de mantequilla, y para amasar de 250 a 300 mililitros de agua. Echamos primero la levadura fresca y le vamos a añadir la leche para derretirla. Añadiremos la cucharada de azúcar y el resto de leche que nos queda. En un lado vamos a echar la sal para que no se nos mezcle con la levadura. Vamos a echar las 2 cucharadas de mantequilla y vamos a mezclarlo. Ahora iremos echando de poco en poco el agua hasta tener una masa homogénea, ni muy dura ni muy blanda. Después de haber amasado durante unos 15 minutos, vamos a cambiar nuestra masa en un bol más limpio. Untaremos el bol con un poco de aceite. Dejar reposar nuestra masa durante 1 hora. Vamos a cerrar el bol con un poco de papel film y lo taparemos también con una servilleta. Después de haber dejado reposar mi masa durante 1 hora, vamos a hacer las formas. En una bandeja de horno he puesto papel de horno y he espolvoreado un poco de sémola gruesa. Ahí tenemos la sémola gruesa y la fina. Ahora vamos a formar nuestras bolas. Yo las haré en forma redonda y vosotros la podéis hacer en la forma en la que queráis.
Para que no se nos pegue la masa, podemos echar harina de trigo o podemos echar sémola gruesa o fina. Vamos formando nuestras bolas poco a poco. Después de hacer nuestras bolitas, empezaremos a darle forma a nuestro pan. Después de dar forma a nuestro pan, con un cuchillo vamos a hacerle unos pequeños cortes. El cuchillo tiene que estar muy afilado. Ahora vamos a dejar que nuestra masa repose durante unos 30 minutos antes de meterlas al horno. Ahora que nuestra masa ya ha reposado, vamos a encender el horno y vamos a dejar que se caliente durante unos minutos. Lo encenderemos a 200 grados centígrados, solamente por abajo. Y cuando veamos que nuestro pan ya está hecho por abajo, encendemos también por arriba. Y así queda nuestro pan, como podemos ver, muy esponjoso por dentro. Si hacemos mucha cantidad de pan, podemos conservarlo en el congelador. Puede durar hasta un mes. Te animo a que hagas este pan, fácil y delicioso.